Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas? Espero que se encuentren muy bien en esta ocasión. Yo estoy muy de buenas porque traigo el regreso de una banda que, aunque no he escuchado, yo estaba esperando. Simplemente creo que muchos, por escuchar el nombre de Seth, se les viene a la mente una banda con un trasfondo, con una historia ya bastante importante. Yo no la conozco, lo reitero. Sin embargo, me voy a dar el tiempo de escuchar su discografía y por qué está, como sacar el por qué es tan alabada esta banda. Entonces, como les decía, traemos el regreso después de 8 años de inactividad de Seth. El día de ayer, o bueno, es que este video está programado para el 8 de mayo. El día de hoy sale en realidad este disco, 7 de mayo del 2021. Tenemos 7 canciones, 44 minutos 30. Una portada que al parecer es una iglesia o no recuerdo cómo se puede decir. Un templo, una catedral de católica, una catedral cristiana, o no sé cuál de qué puede ser en realidad, que al parecer está en llamas o alrededor tiene niebla en unos tonos naranjas que me agradaron bastante. Aquí aparece el logo de la banda, como siempre hemos visto, en color dorado, y la disquera que se encarga de sacar este trabajo es Season of Mist. Ya es bastante reconocida y ya es muy afamada. Y pues aquí nos entrega otro trabajo de las bandas que posee. Como dije, son 7 canciones, 44 minutos 30. Creo que son cada una de estas piezas de una duración considerable, rozando los... Aquí viene una de 5 minutos. Luego hay otras que rozan los 6, otras que se pasan de los 7. No hay canciones que lleguen a lo que es 8 minutos. Podría decirse que son largas, pero moderadamente. No es tan exagerada la duración de cada track. Nos presentan un black metal que se siente muy tradicional. Y, o sea, el espíritu, el alma, la base es como y se siente como un black metal tradicional de la banda que quieras. Pero se le agregan unos teclados que en muchas ocasiones lo hacen tener algo que yo podría llamar experimental. ¿Por qué? Porque no lo he visto en otras bandas. Conozco diversas agrupaciones que también tienen teclados y que son black metal, como por ejemplo tenemos a Emperor, a Covenant, a Old Man's Child, a Dimmu Borgir, a Fintroll y muchas otras más, pero que no suenan igual a esta. Esta en realidad suena más suave y... ¿Y qué? O sea, no me resulta como algún problema estar escuchando esto. Suena igual bastante heavy, muy pesado, con mucha devoción o con mucho interés, con mucha honestidad, con sinceridad a lo que es del género, porque no se andan no andan tratando así de vamos a hacer algo bien rudo, bien bien desastroso, así como nosotros queramos. Más bien aquí se afinan, hacen algo un poco más pues sí, un poco más fino, pero que tiene la dureza y el sentimiento necesario, los elementos necesarios que se requieren en esto que es el black metal. Si bien, como ya les dije, esto es un poco más suave que otras bandas, incluso que Nagelfar, esta banda es un poco más suave. Igual tenemos partes bastante duras, bastante físicas, bastante concretas o pesadas más que nada. Entonces, pues como mezcla de sonidos, yo creo que le hace como un plus a la banda. Tenemos guitarras extraordinarias que me dejaron perplejo prácticamente por los riffs que tiene. Son espectaculares. La voz es bastante estridente, muy aguda, muy rasgada y es viene desde adentro del alma, yo lo siento así, que
tiene un empeño vocal, un agarre vocal o como ustedes le quieran decir, un poco más grande que en otras bandas. Los teclados, como ya dije, son casi siempre para ambientar, como un Emperor lo hace. Y pues siento que está bastante chido. No le pongo ningún pero ahí. Creo que tiene una composición y una ejecución muy buena. El bajo, la verdad, no lo alcancé a oír en muchas ocasiones. A veces, por el no estar poniendo atención, se me iba la verdad. Pero pues, nada que. Nada que sea grave. Entonces, la batería de Allspeed, yo creo que igualmente es bastante buena. Cae. No cae en lo que es lo común de hacer casi siempre una figura o una secuencia. Creo que se sale un poco de lo que es la monotonía. Igual está bastante bien, me dejó satisfecho. En los temas líricos que encontramos aquí, por lo que vemos en L'amour sur du Christ, es anticristianismo o satanismo, me imagino yo, por los títulos de las canciones, como La Triomphe de Lucifer, L'amour sur du Christ, Metal Noir, que es como algo nada más ex catedral, es algo relacionado a lo que es la religión o la antirreligión, si lo podemos decir así. Eh, es una duración bastante adecuada, en realidad creo que le dieron al clavo en ese aspecto. Ahora la pregunta es qué calificación le puedo dar. Siendo sinceros, es, a mi opinión, creo, muy difícil que un trabajo de black metal se saque 10. En esta ocasión tenemos algo bastante fino, pero muy poderoso, y que sigue teniendo la misma esencia. Entonces yo creo que se merece un 9 o entre un 9 y un 9.5. Se queda en el limbo entre estos dos puntajes. Ahí ustedes son los que pueden formular su propia opinión. Esto es solo como una base o una recomendación o juzgar a esta banda si ustedes ya la conocen. Déjenme en los comentarios si ustedes ya lo escucharon, déjenme su opinión o qué trabajos de la banda me recomiendan, aunque pues los voy a escuchar todos de preferencia. Esto es todo lo que yo tenía que decir. Recuerden dejar su like, suscribirse, compartirle a alguien el video. Y pues no hay más, nos vemos.